Estamos acostumbrados a ver que se editan libros, películas de empresarios que, bueno, pues hace algunas décadas pusieron la primera piedra a proyectos que dan que hablar a nivel nacional de diferentes países, en otros casos pues multinacionales. Hoy quiero contarles la historia de un antequerano que ha pasado de ser agricultor a regentar la sociedad que tiene en propiedad y que en la actualidad es una de las 5 mayores distribuidoras de conservas vegetales a nivel nacional y puntera, pionera en la distribución de productos como por ejemplo un producto conocido de todos ustedes como es el haba o la judía verde, que tiene plantas además de en Antequera en la actualidad también en Sudamérica, en Perú concretamente, y que bueno, pues precisamente en este año, en estos meses en los que nos encontramos, cumple 25 años esta historia, que está protagonizada por José Jiménez. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Que lo tenemos que presentar como director general de Sola de Antequera. Correcto. Y bueno, pues una persona que tiene una historia muy interesante que contar, porque 25 años dan para muchas cosas. Aunque ahora está todo el mundo hablando de esa última planta, esa última fábrica de quinoa, que es quizá el último ejemplo de una labor callada de prueba-error, que usted lleva haciendo desde prácticamente que nació, porque si no se es agricultor no se puede hacer esto. Lo hemos hablado justo antes de empezar la entrevista, y yo creo que contemos la historia de las personas que nos ven, aunque luego al final contemos esos nuevos proyectos que tiene. ¿En qué momento comenzó todo esto de Alsur, de Sola de Antequera y del salto empresarial de la familia Jiménez que en el plano de las conservas lidera usted? Bueno, pues este año cumplimos el 25 aniversario. Fue puro accidente. Nosotros no veníamos del gremio de la conserva, ni conocíamos nada de conserva. Yo siempre he sido agricultor, mi familia también agricultora, y entonces, pues como he dicho, fue un accidente en el camino porque fue la casualidad, ¿no?, de tener un cultivo de judía verde cerca de la carretera cuando todavía no existía la autovía. Y entonces yo me dedicaba al mercado fresco y por ahí pasó una industria que se llama la conserva de judía, y ahí fue el contacto y el comienzo de todo lo que es la trayectoria de Sola de Antequera. ¿Y qué hacía un agricultor, bueno, unos recursos limitados, porque los recursos de ahora no tienen nada que ver con los de entonces, con una producción en el borde de la carretera? Porque hubo otra curiosidad que ocurrió previamente en una feria especializada. Sí, porque precisamente yo me acostumbraba ya a la feria de maquinaria agrícola para ver el avance de toda la tecnología en agricultura. Estuve en Zaragoza, en una feria que hay cada 2 años, y allí vi un vídeo de una máquina para cosechar judía verde. Entonces, pues quizás siempre he sido un poco aventurero, ¿no? Me surgió la idea, digo, como la mano de obra es cara y cuesta mucho recolectar 1 kilo de judía verde, siembro, cosecho con la máquina y ahí tengo ya un margen para competir contra los demás, ¿no? Y así lo hice. Llegó la hora de la cosecha, el mercado estaba bastante bien al principio, yo ya tenía mi red comercial en fresco, ¿no?, porque a lo que me he dedicado siempre, a productos frescos. Y como estaba junto a la carretera, tenía una extensión bastante amplia, pasó un industrial de judía verde, y ahí fue el contacto y me dio su tarjeta y me dice, mira, cuando veas que los precios de mercado fresco caen, me llamas y yo empiezo y te las compro para industria. Y así pasó, ¿no? A los pocos días los precios se hundieron un poco y empecé ya a cosechar para él, y ese fue el contacto. El segundo año hicimos igual. Ya vio que la zona para la judía verde era extraordinaria, que se daba perfectamente, y ya le surgió a él la idea de hacer una fábrica aquí en Antequera. Yo me dediqué a buscar el terreno, los permisos y tal y cual, y cuando ya estaba el proyecto bastante avanzado, pues me dio la posibilidad de entrar como socio con él. Y así lo hicimos. Digo, mire, yo si entra mi hermano, pues hemos estado muy unidos, si entra mi hermano Ramón entro yo y si no, no. Y yo digo, vale, entráis los dos, y así lo hicimos. Entramos con un 40% en minoría, y estuvimos 1 año y medio con muchísimas dificultades, el negocio no era viable y tuvimos muchísimos problemas, hasta el punto que mi hermano y yo llegamos a ofrecerle a ellos, eran 2 socios, llegamos a ofrecerle la posibilidad de dar por perdido lo que habíamos puesto, pero apartarnos del proyecto. Pero ni quisieron o no pudieron y tuvimos que hacer lo contrario.
Ya se involucraron mis padres, mi hermano pequeño, con lo cual ya conseguimos hacer una empresa 100% familiar. Sinceramente considero que muchas veces no son casualidades. O sea, realmente en algún momento puede ser intuición, puede ser la experiencia, puede ser el entorno o simplemente el conocer el campo, de haber vivido en el campo como usted ha vivido tantísimos años y de haberse criado en el campo. El caso es que un buen día tomó la decisión de estar en ese FIMA de Zaragoza, porque usted sabía que allí a algo bueno se le iba a pegar seguro, si no, no se hubiera apuntado a irse allá arriba. Sí, todo es un cúmulo de circunstancias, no es todo pero no son aleatorias, creo yo. No, hay que buscarla, hay que buscar, ¿no? Y entonces, pues como digo, es un cúmulo de circunstancias, la idea también vale mucho, ¿no? El conocimiento, el tema agrícola también me ayudó muchísimo. Y claro, y luego, lógicamente también, pues, es el pensar, darle vueltas, cómo hago esto, cómo hago lo otro, para que sea viable, para ser más competitivo, para poder producir barato, para que el margen sea mayor. Es todo un poquito, ¿no? Claro, y una de las experiencias más interesantes de su contacto que le fue tan mal, y ahí es donde hemos puesto el pausa, ¿no?, a la historia, que es larga, vamos a continuar ahora después, es descubrir que realmente hay un mundo más allá que el fresco. Es decir, un horticultor de la Vega de Antequera pues está acostumbrado, pues no sé si era a lo mejor de ir a los típicos como el Mercamálaga, lo que sea, a distribuir los productos, o que se lo vende alguna cooperativa especializada en tal o cual producto hortícola. Descubrió que hay otra industria, ¿no?, que es la de las conservas, que es muy diferente, ¿no?, que es un mundo distinto y que permite estar viviendo del campo todo el año. Sí, es algo totalmente diferente, pero también es otra ventana más, otra alternativa más que tiene el agricultor, porque normalmente el agricultor muchas veces siembra para mercado fresco, pero que hay veces que hay una superproducción y hay que ser mano a la industria. Lógicamente se paga un poco menos, pero es más seguro y más estable que el mercado fresco. Muy bien. Bueno, la cuestión es que un buen día este agricultor antequerano vio un nicho de mercado claro cuando vio esa máquina que no muchos verían, porque en aquel entonces funcionaban los medios de comunicación de forma distinta y había que estar en las ferias, no había tanto internet como ahora, y eso le ayudó, bueno, pues ir a encontrándose con situaciones. Bueno, pues al final tiene usted una empresa en fase de quiebra avanzada, con la sede ya montada aquí en Antequera. Es propiedad de usted y de su familia, y aquello, si ya era un riesgo seguir con las deudas que tenía la empresa, en más riesgo se metieron ustedes, porque con la motivación de tenerla al 100% se entrampó usted y se entrampó buena parte de su familia, incluso de sus ancestros, ¿no? Era una forma de sacar el proyecto adelante y no había otra alternativa. Yo no iba a permitir nunca que en mi pueblo, que mis vecinos vieran cómo algo fracasaba, cómo no podían cobrar el producto que entregaban a la fábrica. Entonces hubo que esforzarse al máximo. Son muchas horas las que le hemos dedicado para sacar el proyecto adelante. O sea, las cosas cuestan, pero quizás ahora se valoran más todavía. Y hay un refrán en España que dice que no hay mal que por bien no venga. Y yo siempre me acuerdo de este refranillo español, ¿no? Porque sí, en aquella época quizás nos arrepentimos de habernos metido ahí, pero hoy día no, hoy día estoy satisfecho y estoy contento y he dicho, menos mal que empezamos con el proyecto, que pudimos sacarlo adelante, y hoy día pues estamos dando cantidad de puestos de trabajo, estamos creando riqueza, hombre, y estamos en una situación muy distinta a la que teníamos en aquella época. Bueno, de eso vamos a hablar porque llegaremos a ese punto, pero yo tengo mucha curiosidad por este punto, es decir, cómo se consigue pasar una empresa que le iba mal en ese momento, pues aplicando los criterios de consumir, poder vender durante todo el año y que sea con los menores costos posibles. Porque ahí hubo otro capítulo que fue el intentar distribuir tomate, pero aquel experimento no salía porque precisamente iba en contra de esa máxima de reducir costos, ¿no? Sí, porque cuando hicimos la fábrica, en los primeros años solamente fabricamos dos tipos de productos, que era judía verde y tomate frito. El tomate frito es un producto que vale más el envase que el contenido. Y cuando un producto es tan barato, ni hay margen, ni el intermediario gana dinero, ni el fabricante, ni nadie. Y una de dos, o eres un monstruo y fabricas muchísimos kilos, y te mecanizas, y eres el número uno, o no puedes, o tienes que dejar de fabricar, que era el caso nuestro. En aquella época habíamos en España por lo menos 40 o 50 fabricantes de tomate. Hoy día hay 3 o 4 solamente.
y esos 3 o 4 hacen el doble o el triple que los 40 o 50 que estamos fabricando en aquella época. Quiere decir que esos que han quedado son porque se han especializado, están en la zona donde verdaderamente se cría ese cultivo, el tomate, curiosamente no es Antequera, y claro, se han hecho competitivos a base de volumen y kilos. Y nosotros, pues, afortunadamente, cogimos otras alternativas, como nos metimos en habas fritas, como nos metimos en coliflor, en fin, que lógicamente eran más viables que el tomate, tenían un valor añadido mayor, el mismo volumen facturaba bastante más y el margen también era superior al del tomate. Vamos, por ponerlo claro para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia entre un kilo de tomate en conserva y un kilo de haba frita en conserva? Uy, enorme. Un kilo de haba, normalmente un tarro o un formato de guardar, por ejemplo, medio kilo de habas, una lata de medio kilo, hoy en día el público tiene que rondar los 7 euros, la lata de medio kilo. Y una lata de tomate frito, no exactamente no sé cuánto estará, pero no creo que llegue a 60 céntimos. O sea, quiere decir que... Esa es la clave de lo que estamos hablando. Son 12 o 14 veces más. Bueno, el caso es que hay que saber verlo y hay que saber tomar las decisiones en ese momento. Y luego el factor marca, porque claro, ustedes podían vender a granel, que era de hecho lo que hacían con su primer proyecto con los industriales granadinos, ¿no? Y un buen día decidieron crear la marca y apostar por ella, hasta el punto de que en la actualidad casi todo es con marca propia. Sí, el comienzo era fabricar lo que en conserva se le llama en pila, quiere decir sin etiqueta, y vendíamos a intermediarios que le ponían su marca, o sea, vender con otras marcas. No tenemos marca, hacer una marca no es fácil, cuesta muchísimo, no es cosa ni un día ni de dos, nos costó bastante. Esto empezamos poquito a poquito, con publicidad, con buen producto, con buenos precios, en fin, te tienes que apretar mucho el cinturón para entrar en unas cadenas, una marca que era desconocida en aquella época, pero hemos insistido, hemos apostado por ella y hoy día es una marca muy reconocida en España, lo que es la marca del sur. La mayoría de la competencia se han dedicado a hacer marca blanca, somos los únicos fabricantes de conserva en España que más del 80% vendemos con marca propia. Eso hoy día no lo hace nadie, todos se han dedicado a hacer marca de las cadenas, marca del cliente, y eso no es un negocio estable, porque lógicamente van al más barato, al que da mejores condiciones, mejor precio. En cambio la marca propia, el cliente la pide, va al supermercado y quiere la marca que busca, y eso es un negocio bastante más estable, la facturación muy uniforme, nosotros tenemos más o menos, el crecimiento es muy uniforme de un año a otro. Se ha dado el caso, por algún problema que hemos tenido con algún distribuidor o algo, que hemos salido de la cadena, pero el cliente la siguió pidiendo y se ha visto obligado a volver a pedírnosla otra vez y a meterla de nuevo. Entonces, eso nos da una garantía, ya te digo que el crecimiento nuestro es bastante uniforme, es muy progresivo, pero nos da una seguridad y una tranquilidad que un año al siguiente se parece muchísimo, es casi igual, ¿eh? ¿Hay mucha diferencia entre una lata de medio kilo de haba de pila y del sur? Bueno, hay diferencia en todo, en calidad a lo principio, lógicamente el mejor producto, la mejor calidad va para la marca propia. ¿Para qué lo va a ocultar, no? Si es que es así. Es que es así, yo me voy a quedar con lo bueno, y lo que no es tan bueno, pues lo vendo con marca blanca. Hay diferencia en calidad y también hay en precio, porque lógicamente yo tengo la ventaja que como es mi producto, no tengo que aplicarle al margen que le aplica el que me compra a mí, ¿no? Bueno, continuamos con la historia. Yo creo que el siguiente capítulo es el capítulo, bueno, pues el capítulo Perú. ¿Por qué en un momento, que además estuvo relacionado con otra de esas ferias especializadas, que luego parece como que aquí tenemos Agroban y no le damos mucho valor, ¿no? ¿Qué nos van a enseñar que no sepamos? 4 tractores nuevos y tal, cuando casi todos los bueno, pues, hitos de la historia de un empresario que es digno de admirar a muchísimos otros del mundo del sector primario que tanto tiempo ha estado aquí siendo pues, lo que más empleo generaba, ha estado relacionado con estas ferias temáticas. Fue en una en la que conoció precisamente a un peruano, ¿no?
Sí, como todo en la vida es un cúmulo de circunstancias, de coincidencias. Fue precisamente una alimentaria de Barcelona, hará ya 18 años. Teníamos nosotros un stand, exponíamos en Barcelona, como todos los años, cada 2 años lo hacemos, en la feria bianual. Y pasó un peruano que tenía una fábrica de congelado allí en Perú, pero claro, yo lógicamente me dedicaba a la conserva. Hacía espárrago en conserva, digo, mira, yo me dedico a la hacía espárrago congelado. Yo me dedico a la conserva, no la hago, dice, pero me puedes enseñar, tengo los preparos, puedo fabricarte el espárrago, tal y cual. Aquí estaba un poco el tema un poco inviable por el tema de mano de obra. Nosotros el espárrago comercializamos un espárrago muy delgadito, que lleva una lata y lleva muchísimas unidades, con lo cual encarece mucho en mano de obra. En aquella época la mano de obra ya en España se estaba complicando bastante. Y teníamos que emigrar a otros países de mano de obra barata porque si no, no podíamos competir con la competencia, ¿no? Y entonces pues me dio sus datos, le llamé por teléfono, hablamos y al mes o al mes y medio me planté en Perú. Le enseñé a fabricar, me costó muchas veces ir allí y empezó a fabricarme, me hacía una buenísima calidad, con lo cual pude bajar un poquito el precio, ya era más competitivo y ahí empezó todo, ¿no? Lo que buscaba usted después del espárrago, ¿no? Básicamente, lo que usted buscaba era tener un proveedor y que no sabía cultivar, entonces los que no sabía fabricar, que tenía la materia prima, pero no sabía cómo hacer la conserva. Y yo le enseñé entonces y empezó a fabricarlo. Pero no era una empresa suya como ahora. No. O sea, simplemente va a tener un proveedor. Un proveedor ahí, que, claro, yo le compraba a él. Luego del espárrago, pues ya viene el tema de pimiento y piquillo también, que pasó exactamente igual. Son productos muy sociables, requieren muchísima mano de obra. Y después, pues ya la alcachofa, que son los 3 productos que hacemos en Perú: espárrago, pimiento de piquillo y alcachofa. Bueno, y al final estamos hablando de que usted se convirtió de ser un factor generador de riqueza en el centro de esa Andalucía rural de la que hablamos, de hace 25 años, que seguía siéndolo, y lo sigue siendo en la actualidad, pero en aquel entonces quizá más aún, a convertirse usted también en un generador de riqueza en un país en vía de desarrollo, en determinadas áreas por lo menos, porque Perú ya está cada vez más modernizado, con plantas que tenían. ¿Hasta cuántos trabajadores han podido tener allí? Bueno, nosotros no tuvimos allí fábrica propia hasta hace 8 años. Hasta hace 8 años comprábamos a fabricantes, pero desde hace 8 años sí ya conocí allí a un agricultor que tenía una extensión grande de terreno y ya fue cuando surgió la idea de poner un negocio con él. Nosotros estábamos en mayoría, en minoría, y ya pues ya nos llamó la tecnología y la técnica de aquí de España, hicimos una fábrica en Arequipa, que era para alcachofa, y allí estamos desde hace 8 años, nos va bastante bien en Perú. Pero digo que una gran cantidad de empleados allí en Perú que han llegado a tener. Bueno, allí es que la mano de obra no está como aquí, es más barata, más baja. Entonces allí estamos haciendo los productos que más requieren de mano de obra. O sea que casi que se tienen que cultivar a mano, por decirlo así, recolectar y envasar a mano. Todo lo que estamos haciendo allí es muy artesanal, muy manual. Entonces la alcachofa se pela a mano porque es una variedad distinta a la que hay en España, no se puede mecanizar. Y desde allí pues fabricamos y distribuimos a todo el mundo entero, menos la pequeña, que nos las traemos a España porque nos hemos especializado en la alcachofita pequeña. Bueno, pues capítulos de estos 25 años de la historia del sur que estamos repasando en compañía del director, que es José Jiménez, porque yo creo que podríamos contextualizar un poco. Ahora mismo la realidad es que de la familia Jiménez es usted el responsable de lo que es Al Sur y lo que es Sola de Antequera. Correcto. Sí, somos 3 hermanos varones y cada uno tenemos un negocio, ¿no? Y yo llevo el tema de las conservas y el congelado. Y en conservas y congelados, a partir de ahí, pues solo tocaba ir creciendo y creciendo y las puertas de las grandes cadenas que se iban abriendo progresivamente después de un trabajo arduo, porque tener una oficina en Perú no es como tener una oficina en Sevilla, ¿no? Viaja mucho. No tenemos una oficina, tenemos 2 fábricas en Perú. Bueno, hay que dar con la persona idónea, quizá he tenido suerte en ese aspecto porque he quedado con un socio que es una maravilla, que tengo total confianza en él y garantía total, entonces él lleva muy bien aquello
Y luego, claro, con los conocimientos que yo tengo, el tema de mercado, estamos introduciendo todas las cadenas de España, solo de Antequera, la marca al sur. Yo creo que hay poquísimos puntos de venta de conserva que no esté presente, ¿no? Hoy día estamos en toda España, estamos bastante bien situados. Y el último capítulo de esta historia lo hemos conocido, esta semana lo hemos publicado en diferentes medios de comunicación escritos, que es la introducción por primera vez en nuestro continente por parte de un empresario antequerano, que es el que tenemos hoy en nuestro plató, de una planta, de un cereal muy raro que todos hemos aprendido esta semana, que se llama quinoa, pero que usted lleva muchísimos años conociendo, porque está muy extendido en Perú y porque desde hace un tiempo ya se echó en el avión alguna que otra semilla para hacer alguna que otra experimento y alguna que otra prueba aquí, y milagrosamente funciona muy bien aquí, ¿no? Así fue, así fue. Sí, eso es un cultivo, le llaman pseudo cereal, se consume como si fuera un cereal, pero la planta no es cereal, es totalmente diferente. Entonces, pues es propio de la parte alta de Bolivia y de Ecuador, de los Andes. En principio llevan cientos de años cultivándolo allí, se pensaba que solamente se podía dar a esa altura, pero se ha probado a nivel del mar y se ha visto que es totalmente lo contrario, se da mejor a nivel del mar que a 4.000 metros de altura. Este cultivo está muy extendido en Bolivia y Perú, entonces la demanda últimamente ha crecido muchísimo, quizás lo ha puesto de moda la NASA, hoy día los astronautas se alimentan de quinoa, es un alimento súper completo, tiene todos los aminoácidos, tiene más proteínas que la carne, es más proteína de origen vegetal, no animal, con lo cual muchísimo mejor. O sea que eso es lo que le ha dado quizás la fama, ¿no? Y por eso se ha extendido el consumo de este alimento. En Estados Unidos es un producto muy conocido, no hay un restaurante que no tenga quinoa o quinoa, da igual. Y se ha ido extendiendo el consumo de tal forma que hoy día es mayor el crecimiento, la demanda de productos que la oferta. De ahí surgió la idea mía, ¿no? Digo, oye, si hay tanto mercado y hay tanta posibilidad de vender, los clientes los tengo, que son los mismos que le mandamos la alcachofa para todo el mundo allí en Perú, ¿por qué no hacerlo en Andalucía? Llevo 2 años probando aquí y los resultados son extraordinarios, bastante mejor que se da en Bolivia y en Perú. Produce más kilos, con menos problemas de plagas, de enfermedades. No conocemos aquí ni un problema siquiera en las pruebas que hemos hecho. Da bastantes kilos por hectárea, se paga bastante bien y yo creo que va a ser una alternativa buenísima para como una rotación más para el agricultor. Otra visión de Pepe Jiménez, ¿no? Bueno, la ha visto claro y puede que funcione como las anteriores. Lo tengo clarísimo, lo tengo muy claro. Yo creo que de aquí a un par de años se va a extender muchísimo este cultivo en Andalucía. Las condiciones de clima que tiene, el terreno, luego es un cultivo que es bastante resistente a la sequía, cosa que allí no se conocía porque precisamente en estos 2 países llueve en verano, no en invierno como es el caso de España. Entonces, claro, el invierno allí a esa altura, 4.000 metros, es muy duro, muy frío. Solamente puede producir en verano, que coincide con la época de lluvia. En principio se creía que era un cultivo bastante exigente en agua, y es todo lo contrario. Aguanta muchísimo la sequía, es muy rústico. Se puede dar perfectamente en secano y puede sustituir al girasol. Con lo cual, una buena noticia para los agricultores por varias razones. Primero, porque van a tener otro encargo de una conservera o empresa de conserva, con lo cual es dinero. ¿Cuántos agricultores se va a emplear gracias a este proyecto? Y qué buena idea, ¿y por qué les viene bien a ellos? Bueno, nosotros normalmente ya llevamos 7 años que 1/3 de la producción de haba la hacemos en Lebrija y 2/3 en Antequera, porque Lebrija, por la situación que tiene, está cerca del mar, entonces bastante más templado que Antequera y podemos adelantar la cosecha, con lo cual alargamos los días de campaña, que nos viene bien para no tener picos de alta producción. Entonces, en principio vamos a hacer igual que con la haba, vamos a hacer 1/3 en Lebrija y 2/3 aquí en Antequera. Agricultores,
Van a ser básicamente los mismos que tenemos. Nosotros desde hace 15 años no tenemos ni un agricultor nuevo, son los mismos de siempre. Eso nos da una garantía que ellos saben cómo hacer el trabajo, ellos saben, tienen la seguridad que le vamos a retirar el producto, y nosotros tenemos también como empresarios la tranquilidad y la seguridad que lo tenemos seguro y lo van a hacer bien porque ya conocen el cultivo este. Pues con la quina vamos a hacer igual. En Lebrija ya los tenemos, son los mismos de la haba. En Antequera vamos a abrir un poquito más el abanico porque con los agricultores que tenemos de haba no cubrimos las hectáreas que queremos sembrar. Entonces vamos a sembrar agricultores nuevos en este caso. Bueno, pues un nuevo cultivo, un nuevo proyecto de Alsur, y en estos 25 años, a lo que lo vemos desde fuera, a mí me da ahora mismo como conclusión, después de preparar la entrevista y de realizar esta entrevista, que realmente pues hay muchísima gente de por fuera que es como, hay que ver, que hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados. Este hombre que tiene mucha suerte. Ahí, o luego están los otros, ¿no?, que dicen, que se sienten envidiosos, ¿no? Es que tiene muchísimo dinero, esto seguro que eran sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, han estado heredando muchas fortunas o lo que sea. A veces se trata de ser un poco despierto, ¿no?, y ser capaz de unir un poco los puntos desde que se nace, toda la experiencia que se va contrayendo. Ahora mismo usted la está reinvirtiendo y metiendo en un círculo de sinergia. Yo creo que esa es la conclusión que hemos podido llegar nosotros aquí en el equipo de producción. Yo no sé, Pepe, después de estos 25 años, ¿qué mensaje podemos dejar o cuál es su resumen o cuál es su balance? Bueno, no tenemos dinero, el dinero lo dan los bancos, solemos ser serios y yo creo que eso nos da una garantía, a los bancos le dan cierta garantía. Tenemos deuda siempre, porque el empresario yo creo que no para de reinventar y cuando tiene algo lo reinvierte en el negocio, es el crecimiento que tenemos normalmente, y yo creo que es un vicio, es un gusanillo que tienes por dentro que siempre, hay veces que me dice mi mujer, oye, ya será lo último que vas a hacer. Digo, sí, te lo prometo, pero el año siguiente me surge algo más, ¿no? Pero claro, ya que estás metido ahí, digo, es que no lo puedo dejar de ir, ¿no? Es que no tengo perdón si no lo hago, si veo una cosa que puede ser interesante, que te puede crear riqueza, que puede dar puestos de trabajo, que a los agricultores se le puede dar una alternativa más. Entonces, es que hay que hacerlo y ya está. Bueno, esa planta en Antequera, ¿no? La planta de quinoa. Por supuesto, esa en Antequera. ¿Y esa cuánto cuesta? Bueno, es bastante caro. Es bastante... Una planta de quinoa tiene una línea muy sofisticada, es bastante complicada porque hay que tener en cuenta, eso tiene una cascarilla que la envuelve, que es una película muy finita que apenas sí se ve, que hay que eliminarla, hay que darle brillo, hay que hacer calibrar también, luego hay que pasarlo por una máquina de color, rayos X por color, que detecta los granos que son del mismo color y los rechaza. Entonces es bastante compleja la línea de quinoa y queremos montar la mejor línea de quinoa que haya en el mundo. Yo he visto varias y hombre, la verdad te digo que es un país que está bastante atrasado, pero queremos mejorarla muchísimo. Queremos que el cliente que venga a ver nuestra planta de quinoa se vaya con la tranquilidad, con la seguridad que va a tener un producto 100% fiable, que no va a tener un problema y que va a tener la mejor quinoa del mundo. 25 años innovando, viendo nichos de mercado y aprovechándolos y rentabilizándolos, y para rentabilizarlos no se puede hacer de otra forma que arriesgando y entrampándose. Y de nuevo esos pocos de millones de euros, que no nos lo ha dicho, pero que cuesta esa planta innovadora, ¿no? No pocos. Varios millones de euros, varios, pues va a suponer un bocado considerable, ¿no? Es algo que, por muy propietario de Alsur que sea, tiene uno en la cuenta bancaria de la oficina de la calle Estepa. Es una cantidad considerable. Es compleja esa línea, como digo, pero oye, yo con ver que el negocio funciona, que se puede amortizar en X años, y yo con ver que mi gente, que mis agricultores, que mis trabajadores tienen ahí una seguridad, una estabilidad, yo con eso me siento satisfecho. Pues yo me siento orgulloso, y supongo que ustedes también, de que una historia tan interesante de un empresario puntero a nivel nacional tenga como protagonista a un que fuera humilde agricultor antequerano, que usted se sigue sintiendo agricultor. Por cierto, no hemos hablado nada del departamento de I+D+I de Alsur,
que buena parte de ese departamento de I+D+I, es decir, investigación y desarrollo, de prueba y de laboratorio, lo tiene usted en su propia finca, ¿no? Ahí el equipo prácticamente soy yo. Esas pruebas del quinoa, por ejemplo, ¿no? Sí, te puedo decir que estamos desarrollando una variedad nueva de alcachofa, solamente la tiene al sur. Hemos sacado unas plantas que nos dan muchas unidades y pequeñitas, prácticamente por hectárea son los mismos kilos, pero mayor número de frutos. España se especializa, igual que Italia, por consumir alcachofa de tamaño pequeño. Lógicamente está más tierna y tiene mejor comer que la grande. Entonces hemos desarrollado una variedad, nos ha costado, llevamos ya trabajando en ella 6 o 7 años, ya la tenemos, y la verdad que somos únicos ahora mismo. Esa variedad no existe, solamente la tiene el sur y ya está. Bueno, pues otro ejemplo más de innovación. José Jiménez, director de Sola de Antequera, que es la sociedad que está detrás de Alsur, que es una marca puntera a nivel nacional en esto de las conservas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a nuestro plato. Muchas gracias a vosotros. Nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.